en Francia. En estos momentos hay dos focos muy importantes de tensión. Por un lado, los terroristas que habrían llevado adelante el ataque a la redacción de la revista Hebdo, y por el otro, otra toma de rehenes también de un hombre que estaría sindicado como quien asesinó, ultimó a ese efectivo policial, esa mujer efectivo policial en el día de ayer. Está atrincherado en un supermercado kosher. Lo sumo a Manuel Castro a la charla porque además, Manuel, hoy hubo definiciones importantes del presidente francés, François Hollande. Vamos por partes. Es correcto lo de las definiciones del presidente francés, que ha llamado a todas las autoridades a abocarse a este tema. Tenemos a un país totalmente movilizado. Están actuando en un rango de unos 50 kilómetros en los alrededores de Île-de-France o de París. Recuerden que antes habían llegado hasta Reims, que estaba a 129 kilómetros, camino a la frontera con el Reino de Bélgica. Ahora, el caso de este ciudadano que vos señalabas, de raza negra, de nombre Amédi Coulibaly, que nació el 22 de febrero de 1982. Quien está atrincherado en el supermercado son cosas kosher. En Puerta de Vincennes, que tiene a 5 rehenes. Hay entre ellos mujeres y niños, y está amenazando con provocar una matanza. Se atrincheró a los tiros y es el autor de la muerte de esta mujer policía de tránsito. Sería amigo o conocido de los hermanos asesinos que atacaron al Charlie Hebdo. Por eso te iba a preguntar están atrincherados si están ligados en el reclamo terrorista. No se sabe. También se ha dado información con respecto al hecho que ha habido 20 heridos y 2 muertos. Eso circuló en medios periodísticos. No está confirmado la muerte de nadie, ni heridas a nadie. No está confirmado por las autoridades. Comenzó a circular todas esas versiones, pero nada más. El presidente francés, con respecto a lo tuyo, tiene previsto una reunión de emergencia. Los europeos se van a reunir todos, un consejo de seguridad, para afrontar esta situación, y además hoy se vio obligado a interrumpir una reunión, su tercera reunión de crisis con los miembros del gobierno, ante la primera noticia de la operación de la toma de rehenes, pero acaba de retomarla ya hace poco. Ahora, Manuel, los dos hermanos, estamos hablando de los hermanos Kouachi, ¿no? Que son quienes llevaron adelante los disparos con antecedentes también, contra la redacción de Charlie Hebdo. Están atrincherados en una imprenta, ¿no? Esto es aproximadamente 50 kilómetros de París. Rehenes. Y dicen, porque hicieron declaraciones telefónicas, que están dispuestos a morir como mártires. Yo estaba haciendo una consulta en la jornada pasada con alguien que estaba en Francia y le había consultado, le preguntaba a ver si su corazonada cuál era en cuanto a cómo terminaría este caso, como ocurrió en otros, que había atacado un colegio judío, que mató a varias personas y terminó muerto. Cuando dio un salto en el edificio, un francotirador le dio exacto. Mi corazonada es que estas personas van a terminar de la misma manera, porque además recordemos que se consideran mártires, tienen esa mateta en la cabeza, y de hecho tenemos a más de 80.000 efectivos rodeando toda la zona en un operativo cerrojo. Recordamos que en la jornada pasada se dice que estuvieron ocultos en un bosque, y después hicieron todo este raid hasta quedar atrincherados en Dammartin-en-Goël, que es donde están siendo rodeados. Trabajos llevados a cabo por helicópteros y en la policía y los cuerpos especiales de gendarmería. Recuerdo que los servicios norteamericanos, estadounidenses, para ser más propio, están trabajando también. Hablando de eso, el propio presidente Barack Obama hoy fue en persona a la embajada de Francia ante el gobierno norteamericano, en persona, a presentar sus condolencias. Él se trasladó a la embajada francesa. Y además hay que ver qué actitudes van a tomar los distintos gobiernos europeos ante una situación que algunos señalan que, bueno, hasta aquí se ha llegado. Para Europa, este ha sido una especie de 11 de septiembre. Bueno, en realidad Europa viene teniendo unos cuantos 11 de septiembre. Atocha, Londres y ahora París. La situación de la inmigración ilegal, la postura que están teniendo los italianos también, que dicen, muchachos,
sería muy bueno que las autoridades europeas y comunitarias tuviéramos una política en común, la situación económica también, porque se ha hablado, vamos a ver qué es lo que sucede el lunes en Dresden con esa marcha de ciudadanos que están contra la islamización de Europa, qué tan minorías son, porque generalmente las personas que se agrupan pueden ser poca cantidad, pero uno que ha tenido la posibilidad de hablar de esto, yo te digo, hace muchos años, mismo en España, yo hablaba con personas de muy buen nivel cultural, y lo puedo contar ahora, pues total, me decía, le digo, ¿qué preferís? ¿Que te vengan de África o que volvamos nosotros los que somos hijos de europeos? Dice, en un principio no querían inmigración, pero antes de todo vuelvan ustedes, por favor. Es decir, una cosa es la gente que se manifiesta y que da la cara, pero ¿y la mayoría que no habla? ¿Está o no está de acuerdo? ¿Se lo podemos preguntar a Dale. Horacio Calderón? ¿Qué tal, Horacio? Hola, Horacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, los estaba escuchando. Estoy acá con Carla Rebello también. Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si escuchaste lo último que estaba comentando, ahora lo puedo decir, total tiene como 30 años este tipo de charla. Sí. Es decir, es largo esto. Primero, yo te quiero consultar esto. Tu corazonada, de acuerdo a tu experiencia. Los hermanos Cuachi rodeados. No escapatoria. Resultado. El resultado va a ser que los van a matar. Bien. O que se van a suicidar justamente También. para morir como shahids. O sea, Como mártires. Como mártires. como mártires, ¿no? Manuel, Sí. El tema de los ataques en Francia, yo ya los había advertido hace varios meses. En mi muro de Facebook, al cual tenés acceso, Sí. hay justamente un mensaje de un estudiante avanzado francés que fue a quien yo le advertí que no tomara el metro, ¿no? O sea, el subterráneo, hace meses. Él fue al metro y lo atacaron en el metro. Queremos matar a un blanco, etcétera. Estoy hablando meses atrás. Él dice ahí, ¿cómo puede ser que la televisión argentina anticipe de tal manera un ataque en nuestro país y que acá en Francia no se haya dicho absolutamente nada? Y esto realmente es grave. Lo vas a ver en el Sí. muro mío del Facebook. Bueno, lo hablamos antes de ayer con vos, Horacio, la postura ideológica y mental que tienen muchos europeos que no se dan cuenta de la situación, que no es una cuestión religiosa, estamos hablando de asesinos y delincuentes, queda claro eso, ¿no? Por supuesto, pero que trabajan en función de una agenda política muy concreta. Sí, claro. Yo te voy a comentar algo que ya lo había mencionado más o menos brevemente, que hay para mi punto de vista, en el caso de Charlie Hebdo, aunque yo discrepo con las publicaciones, bajo cualquier punto de vista, al margen de la muerte horrible que tuvieron Sí. Charbonnier, etcétera, Sí. que la revista oficial de la red Al-Qaeda, no estoy hablando del Estado Islámico, que tiene otra, que se llama Inspire, edición 10, publicado el año pasado, en lo que sería el otoño del 2013, una lista de personas para ser asesinadas, y yo te doy exactamente lo que se dice traducido, por supuesto al castellano. Sí, nosotros podemos, un balazo al día deja fuera a los infieles. Defienda al profeta Mohammed, que la paz sea con él. Y luego, en un recuadro separado de la misma revista, dice: buscados, vivos o muertos, por crímenes contra el Islam. ¿Quién figura en la lista de blancos? Stéphane Charbonnier, que fue asesinado en Charlie Hebdo. El director. Además, de paso, incluyo a otros en la lista que son muy importantes. Está Salman Rushdie, Sí. Morris Wadik, Claro. Fleming Rose, Sí. Stéphane Charbonnier, que ya fue asesinado, Sí, sí. Lars Vilks, Geert Wilder, que recordemos que es otro también que ha publicado... Las viñetas. Hay uno de las viñetas ahí. Exactamente, exactamente. Kurt Westengard, Terry Jones y Carsten Lust. Estas personas deben ser protegidas, porque yo no me puedo explicar cómo una lista de crímenes incitados por Al-Qaeda oficialmente hayan incluido a Stéphane Charbonnier y que no haya tenido nada más como protección, que un guardia privado. O sea, que el gobierno francés no protegió a una persona
que tenía el mismo nivel de riesgo que Salman Rushdie. Ahora, Horacio, la pregunta es, ¿no lo protegieron o de alguna manera menospreciaron el poder que tienen este tipo de terroristas? Porque yo escuchaba el relato de quienes dieron cuenta de cómo ingresaron estos hombres al edificio de la redacción y dicen que ni siquiera sabían cuál era el piso que tenían que tocar. Cuando llegaron a la puerta se equivocaron de puerta y empezaron a llamar a cada uno de los periodistas, a los directores de la redacción, con sus nombres para poder identificarlos. Digo, es muy rudimentario el ataque. Sí, pero se llevó a cabo. A mí sí, obvio, pero que, digo, no tomaron ningún tipo de precaución y menospreciaron cualquier tipo de amenaza. Por supuesto, bueno, yo creo que Charbonnier no se protegió lo suficiente, pero él dijo, yo prefiero morir. Sí, parafraseó a la pasionaria, vale más descansar sobre las espaldas que vivir de rodillas. Sí, él dijo, prefiero morir a vivir como una rata. Sí. Y él aclaró, yo no publico esto para defender la libertad de expresión, me refiero a estas caricaturas flagrante, porque realmente yo como católico me siento ofendido por lo que publican contra la religión católica, pero a mí no se me ocurriría, porque no soy un fanático y no creo que haya tampoco demasiados dentro de lo que se llamaría la iglesia, lo que es la iglesia católica, para cometer un crimen de esta naturaleza, pero estamos hablando de una provocación contra fanáticos. Entonces yo provoco a fanáticos, por lo menos tengo que tener los resguardos del caso. Y con respecto al gobierno de Francia, falló en algo que es detectar la vigilancia preoperacional, o sea, la inteligencia preoperacional sobre el inmueble de Charlie Hebdo, que había sido atacado 2 años atrás, cuyo editor figuraba nada menos que la lista de Al-Qaeda para ser asesinado junto a Salman Rushdie. A mí que me disculpen, pero realmente el servicio de inteligencia francés, que es el que debe alertar al servicio de seguridad, para mí ha fallado en esto. Sí. Ellos se justifican ahora, acaba de hablar un ex agente diciendo, bueno, no podemos tener un ojo puesto en cada uno de los sospechosos. Pero señor, el sospechoso que en este momento está trincherado, que dice que va a morir como un mártir, ¿no es cierto?, estuvo detenido y perfectamente identificado por haber intentado reclutar, sí, claro, o haber reclutado voluntarios para integrar las filas del yihadismo caedista, en este caso, en Irak, y el otro había viajado a Yemen. O sea, lo dijimos claro, claramente, Manuel, acá en el canal. Fuimos muy claros en ese sentido. Esas personas estaban entrenadas. Si no eran para asaltar un banco, bueno, estaban entrenadas perfectamente para cometer un acto de esta naturaleza. Y ese entrenamiento no se adquiere, por ejemplo, no sé, en los bosques de París, el Bois de Boulogne, o cualquier otro lugar en Francia. Esto ha sido algo realmente muy planificado, y acá hay que ver un poquito por debajo de las aguas, si me dejas por lo menos terminar esto. Sí. Es que en definitiva acá se ha utilizado el ataque contra Charlie Hebdo para causar una gran conmoción, y que esa conmoción se proyecte, porque esto es un portador de futuro, se proyecte a qué, a acentuar la división existente que hay entre la comunidad islámica, incluyendo la pacífica de Francia, y que no son musulmanes. Claro. ¿Por qué? Porque va a haber rechazo, porque va a haber, es muy probable que a lo mejor Marine Le Pen llegue a la presidencia de Francia, que tome medidas muy duras para preservar la seguridad de Francia, ¿no? Y que esto obviamente provoque la existencia de un hervidero o de un semillero de nuevas voluntades para integrar células terroristas dentro del territorio francés. Bueno, Horacio, eso ya está. Entonces le estás dando la razón a lo que decía Reverte hace años atrás, ¿no? Es la Guerra Santa, estúpido. Yo diría que la Guerra Santa, pero una Guerra Santa falsa. Sí, bueno, pero está enmarcada en eso, para que se entienda. Un poco al televidente Manuel, porque se habla mucho de Guerra Santa, pero se habla de la palabra Guerra Santa, y yo soy católico, no tengo por qué ponerme esto de santo no tiene nada. Explicarlo del Islam, claro. Pero a ver, Jihad, ¿no? Jihad al-Akbar, o sea, la gran Guerra Santa, desde el punto de vista de la teología islámica, significa la conversión del alma, ir a rezar. Sí, lo habíamos hablado la otra vez, Horacio, que la yihad es con uno mismo. Claro, exactamente, o sea, ellos han tergiversado, han hecho una tergiversación exegética, es decir, han interpretado el Islam a su manera para incorporarlo a su agenda política o ideológica, para que gente que no tiene formación, que no ha sido formada en el Islam tradicional,
crea que la guerra santa no es la conversión del alma, sino que salir a decapitar gente o asesinar inocentes. Bueno, en ese marco te pregunto, Horacio, ¿cuál es el poder que tienen las redes sociales, teniendo en cuenta que hoy se conoce que la yihad, de la que justamente vos estabas hablando, hace unas semanas lanzó a través de las redes un mensaje que decía: haced explotar Francia, reventad sus cabezas? Bueno, eso lo publicó exactamente la revista Davik, que se hacía referencia, que es la revista oficial del Daesh, o autodenominado Estado Islámico. Y eso que ellos dicen lo han cumplido ya en antes, hace semanas atrás, cuando atropellaron una cantidad importante de gente. Es decir, se van a valer de cualquier medio para incitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, que la puede llevar adelante un lobo solitario, sí, o una célula, por ejemplo, compuesta a lo mejor por estos dos hermanos y alguno más. Y recordemos que los hermanos Tsarnaev, de los cuales ha sobrevivido uno, autores de la masacre de Boston, tomaron como punto de referencia la revista de Al-Qaeda, en la cual el artículo dice cómo hacer una bomba en la cocina de mamá. Sí. En una cocina se puede fabricar una bomba. Sí, por eso utilizaron el sistema de ollas con clavos, es decir, utilizaron una especie de granada para hacer la mayor cantidad de daño posible. Y lo hicieron. Lo lograron. Mataron gente, dejaron gente inválida, claro, etcétera. Entonces, lo que hay, por otra parte, yo creo que es un estado de alienación. Justamente eso, Horacio, antes de esa cuestión, algo importante. Mismo miembros de la comunidad islámica fueron a rezar ante en la planta baja, donde había una cantidad de flores muy importante de Charlie Hebdo. Sí. Pero algunos señalan que muchos de esos imanes también están amenazados por los extremistas. Ahora, el problema que está focalizando Europa es en aquellas mezquitas donde los imanes están demasiado exaltados, y justamente es lo que pretenden controlar. Es decir, el control lo va a tener que hacer el propio Islam de sí mismo y de sus feligreses, porque desde afuera evidentemente no puede venirle. Bueno, yo te voy a comentar un caso que de alguna manera avala lo que estás diciendo. Yo estuve viviendo en España durante un largo tiempo, en Europa, del 2002 al 2005. Por ejemplo, las mezquitas de la zona de Cataluña, no estamos hablando de la zona de Andalucía, de Cataluña, ¿no es cierto? Tenían los antiguos imanes que conocían a todo el barrio, gente inspirada a lo mejor en la espiritualidad sufí, etcétera, que fueron paulatinamente desplazados, por las buenas o por las malas, por imanes extremistas enrolados en el pensamiento yihadista que hemos visto en Abu Qatada y en otros extremistas llamados teólogos también, pero extremistas de la rama sunita del Islam. Esto mismo ocurre en Francia. Entonces lo que debería hacer Francia es directamente prohibir ese tipo de prédica. Exacto. Y al predicador, a ver, ¿qué sucedería, por ejemplo, si un obispo católico o un rabino judío, ¿no es cierto?, proclamara que hay que, por ejemplo, que terminar y que matar y que decapitar al enemigo cristiano o al enemigo, o lo que fuera? Sería un escándalo. Entonces yo creo que el gobierno francés debería monitorear qué es lo que se dice en cada una de las mezquitas, de las madrazas, lo que fuera, identificar a los predicadores violentos enrolados en el yihadismo y directamente procesarlos o expulsarlos de Francia si son extranjeros. Claro, Horacio, pero lo que sucede, Horacio, es que la Sharia, la ley musulmana, es totalitaria, como toda religión. Pero explico, totalitario es todo aquello que no es negativo, toma la totalidad del individuo, desde que nace hasta que muere. Exacto. Es decir, si vos no lográs el laicismo islámico, como lo empezó Kemal en Turquía, que ahora estamos viendo la reversa, no entiendo por qué. Entonces, si no hay un cambio, si no hay una separación, y eso se ve muy difícil, porque la ley está toda en la religión, no está en la ley civil. Claro, si me permitís, Manuel, el Islam sunita tiene 4 escuelas, ¿no? 4 escuelas jurídicas. 2 escuelas jurídicas son durísimas en cuanto a la interpretación del Islam. Una es la Hanbali, que es la que reina en Arabia Saudita conjuntamente con la espiritualidad wahabita, y la otra es la Maliki, ¿no?, que imperaba, por ejemplo, en Libia, hasta que Gaddafi terminó con ella.
y nunca se lo perdonaron. Claro. ¿Y quién derrocó a Muammar Gaddafi conjuntamente con los miembros de este extremismo? Los franceses. Vinculado a Francia. Está bien, Francia no está siendo atacado por ningún ciudadano libio, por lo menos hasta el momento, pero dejó un país que estaba en manos de un autócrata, llamarlo de un dictador. No voy a discutir ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero que en definitiva era un archienemigo, como lo es Bashar al-Assad, del extremismo de Al-Qaeda. Pero pasó en el Cairo ahora con Al-Sisi, fíjate, cambiaron a Mubarak, mucha primavera árabe ahí en el Cairo, pero enseguida los hermanos musulmanes fueron quitados. Vos fíjate que todo comenzó con la hermandad musulmana ya en la época del rey Farouk, estamos hablando del caso de Egipto. Claro, pero a ver, por ejemplo, en el caso del ISIS, para ir a lo más reciente, a lo más grave que hay en este momento como amenaza, bueno, el ISIS estaba destruido en Irak, o sea, no se llamaba ISIS todavía, se llamaba Al-Qaeda en Irak, fue destruido por la alianza que hizo en ese momento el general David Petraeus con las tribus sunitas locales. Ellos se replegaron a la frontera con Siria y a la región norte de Irak, los cuales los remanentes, que después fueron reclutados por servicios de inteligencia occidentales, por Turquía, por Jordania, entrenados, armados y además financiados por Arabia Saudita. ¿Con qué objetivo? Derrocar a Bashar al-Assad, que en definitiva es otro archienemigo de Al-Qaeda y de ISIS, por supuesto. Entonces, acá estamos frente... Que pertenece a una minoría también. Claro, frente a un proceso. Estados Unidos, y yo no soy antiamericano, eso quiero aclararlo, yo tengo amigos muy importantísimos en los Estados Unidos, pero yo no puedo abandonar lo que es la escuela realista de cómo se proyectan en definitiva los escenarios actuales históricamente, desde los tiempos de Jimmy Carter. No solamente estamos hablando de los tiempos de Ronald Reagan o de George Bush padre, etcétera. Ellos idearon la utilización de células yihadistas dentro de la Unión Soviética para desestabilizar este bloque antes de su derrumbe. Lo vimos luego aplicado en Afganistán. Es decir, ellos utilizan conjuntamente con otros actores, ¿no es cierto?, organizaciones terroristas que inclusive en muchos casos han ayudado a crear. ¿Para qué? Para favorecer sus propias agendas, pero con esto crean monstruos que luego es muy difícil de controlar. Ahora, Horacio, ¿vos pensás que los gobiernos hacen esto a sabiendas que se van a equivocar o están respondiendo a distintos factores e intereses que forman parte de sus gobiernos o que en realidad manejan a esos gobiernos? Porque vos sabés que Estados Unidos funcionaría sin presidente, tranquilamente. Por supuesto, yo creo que acá hay políticas de Estado diseñadas por un establishment, ¿no? Por un grupo obviamente de pensadores, de estrategas, que a lo mejor, inducen a que un presidente de Estados Unidos, que además es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su país, a lo cual se le da mucha importancia, toma decisiones que impactan, no ahora, a lo mejor en 1 o 2 años, sino de acá a 30 años. Recordemos las acciones de Lord Palmerston en Gran Bretaña, que en ese momento decían cómo es posible que se tome tal o cual decisión, y eso tuvo luego un impacto décadas por delante. O sea, no se puede leer cierto tipo de hechos, por ejemplo, como de Charlie Hebdo, como algo de tipo a lo mejor exclusivamente policial. No, esto se llama, en lo que es la perspectiva, un hecho portador de futuro. Y yo ya me juego directamente a un móvil en cuanto a lo que ocurrió, que es aislar a la comunidad islámica francesa en su conjunto del resto de la población que no es musulmán. Enfrentarla de alguna manera con el gobierno francés, sea el de François Hollande o cualquiera, mucho más el de Marine Le Pen, en un futuro que yo creo que tiene alta probabilidad de ser la próxima presidenta de Francia. Porque entonces esto es un campo en el cual van a poder reclutar muchísimos más musulmanes que a lo mejor hayan sido pacíficos o están llegando, porque llegan permanentemente. Con lo que estás diciendo, Horacio, le seguís dando la razón a Pérez Reverte. Yo hablo como Horacio Calderón. Bueno, pero estás dando la razón, no te enojes. No, o sea, porque yo trato, Manuel, en lo posible, de limitarme al estudio de lo que es todo el pensamiento, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista espiritual, lo sé. político, del Islam. Para evitar contaminar mi forma de pensar o mis análisis lo sé. con lo de otros. Vos sabés perfectamente. Yo directamente no leo
otro tipo de análisis, algo bueno, yo sí lo leí, por eso te digo, me pareció... No. Es decir, él está el llamado de alerta, nada más. Claro, y Hilaire Belloc fue mucho más claro. Sí, también, claro. Entonces, yo recomiendo al televidente que quiera hacerlo que busque las obras de Hilaire Belloc y van a ver el anticipo de décadas de lo que está sucediendo ahora. Sí. Pero también lo que está sucediendo ahora no es responsabilidad exclusiva de los musulmanes extremistas, también de quienes les han dado las armas, las oportunidades, los móviles. ¿Para qué? Para ser utilizados como herramientas geopolíticas. A ver, cuando atacaron Libia, cuando Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos destruyeron este país, lo hicieron aliado con la red Al-Qaeda. A ver, acá no nos confundamos con respecto al tema. Sí. No es que sean partidarios de eso. Dijeron, obviamente son aliados importantes, al punto de que el comandante militar en París fue un miembro, estoy hablando de contra Muammar Gaddafi y post derrocamiento y ¿cómo se llama? Y asesinato de Gaddafi, bueno, fue comandante militar de Trípoli. Y ahora vemos un país, por ejemplo, donde hay bombardeos de aviones no identificados contra objetivos islamistas en Benghazi, venganza tribales, caos, contrabando de armas en gran escala, contrabando de personas. Sí. Bueno, ¿esa obra de quién fue? Del señor Nicolás Sarkozy, que ordenó esta cuestión en Francia, que se escudó en las palabras de un escritor que todos sabemos a quién responde, que es Bernard Lévy. Claro. ¿No es cierto? Entonces hay que replantear las cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo implican un poco, y acá me refiero al llamado del Papa. Los estados deben dejar de alentar el terrorismo. Lo dijo el Papa con estas palabras u otras más o menos parecidas. ¿No? Entonces, mientras los estados-nación, las grandes potencias, continúen alentando el crecimiento de los movimientos terroristas, que no se sorprendan luego si se enfrentan a situaciones como las Torres Gemelas, como Charlie Hebdo, etcétera. Eso hay que tenerlo perfectamente en claro, sin que Horacio, esto justifique de manera alguna una cosa para cerrar, cortito. ¿Ves un posible ataque en otro blanco en un país europeo? Yo, por supuesto que lo veo, lo he anticipado, y con respecto a lo de Charlie Hebdo, incluso al momento en que se producían los hechos, yo dije que era el eslabón de una larga cadena de atentados que no va a terminar. Esto va a durar a lo mejor décadas, ¿no? Por lo menos una década va a durar, que es lo que estimo a lo mejor mi periodo de vida, por lo menos útil por la edad que tengo. Esas son mis previsiones con respecto a Francia y a cualquier otro país que forme parte de la coalición. Pero como vos decís, Manuel, y justamente lo repetía yo en otro canal, nunca se está demasiado lejos. Acá tuvimos un 1992, un 1994, ¿no es cierto? Y muchas veces un país que no interviene en actos de agresión, por ejemplo, esto es una alerta para el doctor Berni o para los funcionarios de seguridad, un país que no intervenga en actos de agresión, como ocurrió en la época de Carlos Menem, y yo esto lo digo objetivamente, contra un país musulmán o un país árabe, no lo excluye de la lista de blancos, en tanto y en cuanto dentro de nuestro territorio haya objetivos que puedan ser de importancia para una organización extremista y que vean que en ese país se ingresa con facilidad, se tiene acceso a armamento o explosivos con facilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir alerta Argentina. Gracias, Horacio. Por favor. Un beso grande. Horacio Calderón, analista internacional. Bueno, Manuel, una situación. ¿Cuánto lleva ya la toma de rehenes? Ya lleva varias horas. Es muy extenso, es muy extenso. Por un lado, recordemos que son dos. Claro, por eso son dos. Pero creo que la de los hermanos es la más extensa. Es la más extensa. Pero ahí están hablando que tiene entre 1 y 2 personas. El otro tiene 5 personas. Esperemos a ver cómo termina esto, que me parece está muy mal, muy mal. Gracias, Manuel. Seguramente retomaremos el tema. Ahora hablamos